Se acaban ahora, señores funcionarios. A todos se les cuenta lo siguiente. Aún existen funcionarios, alcaldes o municipios que no pasan del 5% de inversión en lo que resta del año. Sí tenemos 3 municipalidades con 4% de inversión, 4 municipalidades con 3% de inversión, una municipalidad con 2% de inversión, una municipalidad con 1% de inversión, 5 municipalidades con 0% de inversión. Y estas se encuentran ubicadas en Ayacucho, Lambayeque, Arequipa, Amazonas, Junín, Cusco, Apurímac, San Martín y Ucayali. Señores funcionarios, señores alcaldes, les quedan menos de 30 días para revertir esta situación. Está en sus manos, es parte de su gestión. Recuerden, así los recordarán ustedes. Ahora bien, tenemos poco más de 22.400 proyectos entre formulados y aprobados en lo que va del año, de este año, de los cuales 6.630 han sido o están en etapa de ejecución y vienen siendo ejecutados. El 18% de estos proyectos son vías vecinales, el 10% vías urbanas, infraestructura deportiva 7%, saneamiento rural 6%, infraestructura de riego 6%, equipamiento, infraestructura 6%, saneamiento urbano y rural 6%, saneamiento urbano 4%, salud, educación, seguridad, gestión ambiental, entre ellos no pasan del 15%. ¿Dónde están las brechas, señores? ¿Dónde están las brechas? Yo creo que es en seguridad y salud, pero bueno, cada quien los elige. Y así te encuentras en la costa, en la sierra, Buena Selva, y forme parte de equipos de estudios, de ejecución de proyectos o de soporte administrativo. Siéntanse responsables. Recuérdenlo. Veamos por qué. Hola a todos. Gracias por estar allí. Gracias por seguir asistiendo a este informativo Invierte Pues. La semana previa, o la semana 3 de noviembre, con un corte al 21 de noviembre, se alcanzó un 45,5% de recursos no utilizados, equivalente a 25.817 millones de soles no utilizados a esa fecha. Como verán, siempre hay una pequeña disminución si se compara con cada semana. Esta semana, la semana 4 de noviembre, la semana de estudio de evaluación, se alcanzó un 43,8% de inversión, lo que equivale a 24.870 millones, poco menos, o casi 1.000 millones menos que la gestión de la semana anterior. ¿Por qué? Porque tenemos un presupuesto acumulado a la fecha 28 de noviembre, de 56.717 millones y una ejecución acumulada de 31.866 millones. Recuerden, la inversión de proyectos no solamente es equipamiento, no solamente son obras, también es fortalecimiento de capacidades. A todo nivel de gobierno hemos visto que estamos creciendo. Porcentualmente no pasamos aún lo del año 2020. A nivel de soles sí, porque el año pasado se cerró con 29.700 millones y este año ya vamos en 31.866 millones. Recordemos que el último semestre del año pasado estábamos en full pandemia y este año estamos abiertamente, sin pandemia. No obstante eso, no pasamos en porcentaje. Así tenemos que el gobierno nacional estamos en 61%, municipalidades 51% y regionales en 54%. Lo lidera aún el gobierno nacional y lo va a seguir liderando porque tiene la mayor cantidad de ejecución de inversión en tamaño de inversiones. Ojo, tamaño de inversiones. No obstante, en la participación de la ejecución, el gobierno nacional es 39% y los municipios 42%. A nivel de rubros o fuentes, como lo quieren ustedes mejor entender, tenemos que lo más fuerte en ejecución sigue siendo el rubro 19, que es recursos de operaciones oficiales de crédito. Tenemos que están en 58%, de 32.700 millones, se viene ejecutando 19.116 millones, promedio 58%. ¿Quién le sigue? Le sigue el Fondo de Compensación Municipal, más conocido como Fondo Común, y a todos los municipios, a todos los funcionarios de municipios que manejan inversiones, presupuestos y finanzas, lo conocen bien. Está en 56%. Y es una gestión propia solamente en municipios. Le sigue recursos directamente recaudados,
¿Quién maneja más recursos directamente recaudados? Los municipios. ¿En cuánto está? En 56%. De 3.000 millones, 1.719 millones. ¿Ok? Donaciones y transferencias, 45%, lo más bajo en la ejecución. Gobierno Nacional, tenemos en la semana 4 de noviembre, ya saben, al 28 de noviembre, que lo sigue liderando producción, con 74%. Le sigue transporte y comunicaciones, con 70%. Comercio exterior, 69%. Vivienda y construcción y saneamiento, 67%. Presidencia del Consejo de Ministros, 67%. Trabajo y promoción del empleo, 66%. Defensoría del Pueblo, 65%. Energía y minas, 64%. Y al final tenemos Ministerio Público, 22%. Jurado Nacional de Elecciones, 21%. Fuero Militar Policial, 18%. Tribunal Constitucional, 18%. Oficina Nacional de Procesos Electorales, 9%. AMITA, Ministerio de la Mujer, 48%. Ambiental, 44%. Contraloría, 39%. Díganme ustedes, Contraloría, 39%. Y ellos tienen la moral, la certeza, el profesionalismo de poder a ustedes evaluarlos y decirles que no están ejecutando. ¿Quién los evalúa a ellos? Ustedes mediante este informativo. Ya lo saben. Esta semana hemos elegido el Ministerio de Cultura para ver cómo ha sido su desarrollo a la interna. Tenemos que la sede central del Ministerio de Cultura está en 57%, de 138 millones, viene ejecutado 79 millones. La Biblioteca Nacional del Perú, de 2 millones, viene ejecutando 1.100.000, 57%. El Archivo General de la Nación, 412.000, 217.000, 52%. El IRP, o Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú, más conocido como Canal 7, Radio Nacional, lo que ustedes deseen, está en 9 millones y viene ejecutando 1.800.000, 20%. Plata de todos nosotros, la administran mal. Bueno, no la administran mal, un poco deficiente, ¿no? Puede ser por el cambio de gobierno, pero está en 55%, es decir, de casi 150 millones de soles, solamente vienen ejecutando 83 millones, 55%. ¿Qué quiere decir? Que para lo que falta del año, todo lo que no ejecuten se revertirá al Estado. ¿Eso qué les parece? ¿Es gestión o no es gestión? Cada uno de ustedes lo sabrá. Consolidado a nivel de departamento. Ya sabemos que son todos los municipios en cada uno de los departamentos. En forma descendente, ese es el ranking. ¿Quién lo lidera? Y lo sigue liderando, ojo, lo sigue liderando Loreto con 59%, le sigue San Martín 58%. Los dos son amazónicos. Huancavelica 57%. Otro amazónico, Amazonas, por si acaso, para que sepan cómo es la gestión municipal. Cusco 56%, Puno 55%, Lima 54%, La Libertad 54%, Huánuco 54%. Ucayali 53, Cajamarca 53, Junín 51, Tacna 50 y Piura 50. Estos dos últimos han subido recién a partir del 50%. Al final tenemos Arequipa con 46%, Callao 43%, Ancash con 42%, Ica 42%. Es bueno destacar que Callao ya no es el último, está creciendo. Hemos elegido las provincias de Huánuco para ver su desarrollo, cómo va a nivel de provincias. En Huánuco lo encabeza Huancaybamba con 76%, 2 de Mayo 65%, Puerto Inca 63%, Yaruhuilca 61%, Huánuco 60%, Guamalíes 60%, Marañón 57%, Pachitea 50%, Ambo 46%, Lauricocha 45% y Leoncio Prado 41%. Promedio total de la región, de todas sus provincias, 54%. No es lo mejor, pero ojo, Huánuco también es amazónico, con 54%. ¿Ven ustedes la diferencia? Estar arriba de 54, yo sé que no es una gran cosa, pero ni siquiera no está en rojo. 3 provincias nada más están entre 40 y 46%. Está muy bien. Las municipalidades distritales de Huánuco, le hemos elegido las primeras 22 municipalidades distritales de Huánuco, siguiendo con la costumbre de 22, 21, a nivel, como era comparativo, con nivel metropolitana, hasta este mes y hasta esta semana tenemos que lo encabeza Caina con 91%, Pampamarca 89%, San Francisco de Asís 85%, Huancaybamba 84%, Coy Posuso 83%, Cholón 83%, Canchabamba 81%, Singa 81% y Pilcomarca 81%. Al final, Chusquis con 73%, San Francisco de Cairán 73%, Yarumayo 72%, Sillapata 72%, Monzón 68%. Haciendo un promedio, las primeras 22, 77%. Señores,
Es tan excelente esta gestión de las primeras 22 municipalidades de la región Huánuco. Las últimas 21 municipalidades de la región Huánuco, así lo hemos elegido, ojo, es más que por un tema netamente informativo, pero ese es el ranking. En el puesto 23, Baños, 45%, Castillo Grande, 43%, Llivia, 43%, Puerto Inca, 43%, Margos, 42%, Guamalíes, 42%, Chisquín, 41%, Ambo, 40%, Huáncar, 40%. Al final tenemos a Xunquic con 18%, Punchao, 18%, San Pedro de Chaulán, 16%, Daniela Lomía Robles, 12%. Ojo, sí, no pasan del 50%, es cierto, pero al menos Huánuco no tiene municipalidades con menos del 5%. Eso hay que recalcarlo, hay que resaltarlo, no como otras regiones que aún mantienen municipios con menos del 5%. Así elegimos esta semana también de Ica sus 43 municipalidades, porque Ica tiene 43 municipalidades, y estas son las primeras 25. Molinos, 81%, San Juan de Bautista, 69%, Santa Cruz, 67%, Palpa, 67%, Tinguiña, 66%, Jipata, 65%, Sunampe, 63%, San Andrés, 58%, Chincha Baja, 56%, y Grocio Prado, 55%. Al final, Tate con 42%, Salas, 41%, Pueblo Nuevo, 41%, Vista Alegre, 39%, Pisco, 38%, haciendo un promedio total de 49,6%. Esta semana que viene ya pasan del 50%, definitivamente, pero es una de las regiones que sus primeras 25 no pasan del 50%. No quiere decir que estén muy mal, sino sencillamente que es muy irregular la ejecución de las municipalidades de Ica. Lo único positivo de Ica es que tampoco tiene municipios con menos del 5%. También eso hay que resaltarlo, hay que recalcarlo. Así tenemos que en el puesto 26, Sullantaya, 37%, Chauca del Rosario, 37%, San Pedro de Huancapamba, 36%, Marcona, 34%, Tupac Amaru Inca, 34%, Santiago, 34%, Alto Larán, 32%, El Ingenio, 31%, Nazca, 31%, San Clemente, 30%, Pachacute, 30%, Humay, 29%, San Juan de Llanac, 26%, Los Aquijes, 26%, Tibillo, 21%, Cucaje, 21%, Chavín, 17%, y finalmente Río Grande con 11%. Claro, no es lo mejor, están mal. Realmente están en gestión, están mal, no pasan del 50%. Pero al menos están arriba del 5%. A estas alturas, eso sí es un gran premio. Sigue Madre de Dios. Recuerden que Madre de Dios solamente tiene 11 municipalidades. Y lo vamos a ver en este momento. Lo encabeza Iberia con 64%, Tambopata con 64%, Tahuamaru, Iñampari, 60%, Manu, 64%, Huetetume, 48%, Inambari, 46%, Tahuamanu, 44%, Madre de Dios, 40%, Fiscarral, 30%, Tuberinto, 16%, y Las Piedras con 13%. Ustedes verán que los que tienen mayor presupuesto son Tambopata con 32 millones, ha ejecutado o viene ejecutando 20 millones. Le sigue Inambari con 16 millones y viene ejecutando 7 millones. Y finalmente Las Piedras con 11 millones y viene ejecutando 1.600.000. 1 millón, sí, 60. Como ven, el promedio total de esta región es 48%. Lo curioso es que tampoco tiene municipalidades con menos del 5% de inversión, lo cual lo hace netamente mediocre, mejorando, muy inestable, pero mejorando. Las primeras 25 municipalidades del departamento de Lima, nuevamente, y se mantienen, señores, en lo que va del año, se mantiene que en las primeras 25 municipalidades, el 95% son de provincia de Lima, no son de Lima metropolitana. En Lima metropolitana solamente está Caraballo con 84%, y Ancón con 81%, que es en el puesto 23, y Caraballo en el puesto 19. Todas las demás son de provincia. Tenemos Huancapón con un 96,6%, Sangayá
94%, San Damián 93%, San Juan de los Chorrillos 93%, San Pedro de Laraos 92%, Ayauca 92%, Omas 91%, Santiago de Anchucaya 91%, Caujul 90%, León Soprado 90%. Al final están Antioquia 83%, Jabán 82%, Ancón 81%. Ahora bien, las últimas 25 municipalidades de Lima, departamento, acá hay más municipalidades metropolitanas, pero vamos a ver, las primeras del puesto 147 de Lima, ojo, de la región, Quinches 27%, Andajes 27%, Coaillo 27%, Santo Domingo de Olleros 26%, San Borja Metropolitana 25%, San Juan de Iris 25%, Chicla 24%, Punta Negra Metropolitana 23%, San Juan de Lurigancho Metropolitana 22%, Supe 22%, San Juan de Miraflores 22%, Pachangara 22%, Cajatambo 20%, Santiago del Sur Metropolitana 20%, Alice 19%, Chilca 19%, San Miguel de Acao 19%, Breña 18%, Quincay 16%, San Mateo Tao 13%, San Juan de Antarache 12%, y así, como vieron, hay cerca de 6 municipalidades metropolitanas entre las últimas de todo Lima metropolitano. Las primeras 25 municipalidades de la región Junín, que también nos toca esta semana evaluar, son, encabezando, Chupuro con 95%, Cincos 88%, Huanchapuquio 88%, San José Quero 87%, Muqui 86%, Cochas 85%, San Juan de Iscos 84%. Las últimas de las primeras 25, Ingenio 72%, Huamalí 72%, Concepción 71%, Junín 70%, Pomacancha 70%, Amitá, Santo Domingo de Acobamba 81%, Curicaca 80% y Andamarca 80%. Promedio total de esta región, las primeras 25, 80%. Excelente, excelente. Pero pueden mejorar. Hemos elegido esta semana una municipalidad para analizarla, que es la municipalidad de Afonso Ugarte, donde queda en Ancash. Así tenemos que en el año 2011 ejecutó el 95% de inversión, en el 2012 el 94% de inversión, en el 2013 53% de inversión, en el 2014 98% de inversión, haciendo un 85.6% de gestión en inversiones en esa municipalidad en ese periodo. En el periodo 2015-2018, 2015 43%, 2016 85%, 2017 61% y 2018 98%, haciendo un 71,9% en esa gestión de inversión. Esta gestión, 2019, 71%, 2020, 43%, 2021, 28%, haciendo un total en esta gestión, en lo que van de los 3 años, 47%. Requiere ejecutar en el siguiente año la suma de sus 3 años, ejecutarlos en un solo año para pasar la gestión anterior. Es un consejo. Nada más que un consejo. A nivel de gobiernos regionales tenemos, lo encabeza San Martín 77%, Moquegua 76%, Lambayeque 71%, Cusco 70%, Loreto 70%, son lo mejor. Hasta el momento ahí son lo mejor. No están en el nivel que deberían estar, pero están arriba del 70%. Madre de Dios, Lima, Ucayali, Amazonas y Huánuco 68% y 66% respectivamente. Tacna 59%. Al final tenemos Huancavelica 44%, Junín 44%, Tumbes 37%, Cajamarca 37%, Puno 33%. A mitad tenemos a Purímac con 53%, Arequipa 50%, Ica 47%, 48% y Lima Metropolitana 47%. Ancash 46%, Pasco 45%. Son regiones, señores, deben mejorar en lo que les queda de este año. Se ha elegido una región, se ha desagregado y elegido para poder analizarla en lo que va de esta semana, de análisis de esta semana, no a la fecha, de análisis de esta semana, semana 4 de noviembre, al 28 de noviembre propiamente. Con 87% Hospital Apoyo Resola, con 87% Dirección Salud Lima Norte, Hospital de Barranca, 83%, Hospital Guaral, 82%, Servicios Básicos de Salud Cañete, 82%, Agricultura, 77%, Servicios Básicos de Salud, 68%, Lima, región, 68%. De 665 millones, solamente vienen ejecutando 113 millones. Ojo,
Y Lima, a final, Educación Barranca, 0%, Educación Yauyos, 0%, Educación Guaral, 0%, Educación Guaura, 0%, Educación Cañete, 0%, haciendo un promedio la región de Lima provincias, 68%. Lima Sur está en 47%. Y Hospital de Servicio Básico de Salud, 41%. Señores, gracias por estar con nosotros, siguiendo acompañándonos. No se olviden suscribirse, darnos un like, compartan el video. En la parte de abajo, en la casilla de sugerencias, comentarios, déjenos sus comentarios. Les agradecería mucho que me dejen un comentario positivo o negativo, que se podría mejorar. Mayores información que deseen, no se olviden de escribir inviertepues@gmail. Sigan viendo este su programa, su canal, Invierte Pues en YouTube. Les agradezco mucho, cuídense, hasta la próxima semana. Muy pronto estamos colgando el video la primera semana de diciembre.